Hablamos de un cambio radical, un cambio que transformará el panorama. Pero así como en su momento dimos un giro radical, de fabricar telares a fabricar automóviles, algo enorme está sucediendo en Toyota. Un avance tan disruptivo que podría derrumbar todo lo que sabemos sobre los vehículos eléctricos. Tenemos una excelente relación con Toyota y es un accionista importante de Tesla. Se están tramitando las patentes. Se están probando prototipos en completo secreto. Y en el centro de todo, una audaz afirmación del propio director ejecutivo de Toyota, que esto podría ser el principio del fin para toda la industria de los vehículos eléctricos. ¿Por qué tiene tanta confianza? Averigüémoslo. Los límites de la revolución silenciosa. Los susurros comenzaron sutilmente, un murmullo en el mundo del automóvil. Entonces los rumores se intensificaron, culminando en una declaración tan audaz, aparentemente tan audaz, que conmocionó a toda la industria. El director ejecutivo de Toyota dio un paso al frente con una afirmación que muchos consideraron imposible. Una declaración que prometía reescribir las reglas del juego. Nuestro nuevo motor acabará con los coches eléctricos. Un anuncio impactante. ¿No les parece? Por eso, antes de llegar a esta revelación trascendental, antes de analizar la tecnología y las implicaciones de esta audaz afirmación, debemos comprender la red de factores que condujeron a este momento. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, a menudo los celebramos como el futuro. Limpio, ecológico y progresista a más no poder. Pero bajo sus brillantes exteriores y sus promesas de cero emisiones, se esconde una revolución silenciosa. Una revolución que impulsa silenciosamente el sueño eléctrico. Y en el centro de esta revolución, las tierras raras se encuentran entre los recursos más cruciales, aunque poco debatidos, de nuestra época. Empecemos por los imanes. El corazón de todo motor eléctrico de alto rendimiento late gracias a imanes permanentes fabricados con elementos como el neodimio, el praseodimio, el disprosio y el terbio. No son nombres muy conocidos, pero sin ellos, tu Tesla no podría deslizarse por la autopista. Estos raros montones de tierra crean potentes campos magnéticos en espacios reducidos, lo que confiere a los motores eléctricos su impresionante par y eficiencia. Existen alternativas, pero son más pesadas, menos eficientes y mucho más caras para su adopción en el mercado masivo. En otras palabras, la solución de las tierras raras no solo es conveniente, actualmente es esencial. Pero aquí está el truco. Más del 85% del procesamiento mundial de tierras raras se gestiona actualmente en un solo país, China. Y no es solo una cifra, es un estrangulamiento estratégico. China no solo ha dominado las operaciones mineras dentro de sus fronteras, sino que también controla una capacidad de refinación crucial, incluso para tierras raras extraídas en otros lugares. Australia podría tener las piedras. Estados Unidos podría excavar algunos pozos. Pero cuando se trata de convertir el mineral en bruto en algo utilizable, ese embudo se estrecha drásticamente. Y China tiene el grifo. Y la cosa se complica aún más. China ha implementado cuotas de exportación, endurecido las restricciones ambientales e incluso ha insinuado restricciones estratégicas de suministro en respuesta a las tensiones internacionales. La industria global de vehículos eléctricos, a pesar de su mensaje progresista, se cimenta en muchos sentidos sobre arena geopolítica. La dependencia es tan grave que incluso una disrupción modesta, ya sea por guerras comerciales, cambios en las políticas ambientales o conflictos globales, podría repercutir en la cadena de suministro de vehículos eléctricos como un terremoto. Y luego está el precio. Los mercados de tierras raras son notoriamente volátiles. Entre 2010 y 2011, los precios del neodimio y el disprosio se dispararon más de un 750% en algunos casos. Después de que China redujera drásticamente las cuotas de exportación, los fabricantes de automóviles se sumieron en un frenesí y los gobiernos se apresuraron a reevaluar sus cadenas de suministro. El mercado de tierras raras se ha estabilizado desde entonces, pero es poco predecible. El temor a otra subida de precios persiste.
aunque el coste real no se mide solo en dólares. La minería de tierras raras es caótica. La extracción a menudo genera residuos tóxicos, contaminación del agua e incluso subproductos radiactivos. En regiones como Mongolia Interior, paisajes enteros han sido devastados por las operaciones mineras. Se han contaminado ríos, se han arruinado tierras de cultivo y se han desplazado comunidades enteras. Resulta irónico decir que los vehículos eléctricos son limpios, mientras que sus componentes se extraen de la tierra de maneras que devastan los ecosistemas. ¿Y la mano de obra? Ese es un tema completamente distinto. En las zonas del mundo donde se lleva a cabo la minería, sobre todo en las regiones menos reguladas, existen informes preocupantes sobre condiciones laborales inseguras, bajos salarios y prácticas de explotación. En la carrera por la electrificación, muchos consumidores, sin saberlo, apoyan cadenas de suministro que son todo menos éticas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Varios países se apresuran a diversificar el suministro. Estados Unidos ha designado las tierras raras como minerales críticos y está invirtiendo en nuevos proyectos de minería y procesamiento en lugares como California y Australia. Incluso existe un creciente interés en la minería en aguas profundas, donde los depósitos de tierras raras se encuentran dispersos en el lecho marino. Pero estas opciones no solo son caras, sino que aún les quedan años, posiblemente décadas, para ser escalables. Y cada uno conlleva sus propias preocupaciones ambientales y éticas. También existe la idea de reciclar tierras raras de aparatos electrónicos, motores y baterías viejos. Es prometedor. Es ecológico. Pero hoy en día, apenas está arañando la superficie de lo que se necesita para satisfacer la demanda exponencial. Las tasas de reciclaje siguen siendo bajas, y la infraestructura para apoyar la recuperación a gran escala aún está subdesarrollada. Y eso plantea una pregunta más importante, una que rara vez nos planteamos. ¿Es esto realmente sostenible? La narrativa en torno a los vehículos eléctricos suele presentarse como un simple cambio de gasolina e electricidad, de contaminación a pureza. Pero ese pensamiento binario ignora la vasta y desordenada maquinaria industrial que funciona entre bastidores. Sí, los vehículos eléctricos reducen las emisiones de escape, pero el proceso de la mina al motor, del mineral al movimiento, revela un panorama ambiental mucho más complejo, lo que nos lleva a Toyota. Durante décadas, esta empresa ha tomado un camino diferente, impulsando los vehículos híbridos en lugar de lanzarse de lleno a la carrera de los vehículos eléctricos. Los críticos antes lo calificaron de cauteloso. Ahora parece una visión de futuro. La estrategia a largo plazo de Toyota podría haberse moldeado por un reconocimiento temprano de estos mismos desafíos, los cuellos de botella de recursos, la dependencia geopolítica y las verdades incómodas que se ocultan tras la imagen de los vehículos eléctricos. No se limitaron a cubrir sus riesgos. Vieron lo que se avecinaba, y al mirar hacia el futuro, la carrera hacia un futuro de cero emisiones no se ganará solo con estaciones de carga y baterías de iones de litio. Requerirá innovación que resuelva los problemas fundamentales, no solo los modifique. Porque si profundizamos un poco más, se hace evidente que la revolución eléctrica, tal como está hoy, se asienta sobre terreno inestable. Y eso nos lleva al siguiente problema. Un peso diferente que, literalmente, frena el avance de los vehículos eléctricos. Y hablemos de la batería, su peso. Las baterías de iones de litio más avanzadas de la actualidad ofrecen una densidad energética de entre 253,000 vatios por kilogramo. Eso podría parecer impresionante hasta que se compara con la gasolina tradicional, que ofrece más de 12,000 vatios por kilo, incluso considerando las ineficiencias de los motores de combustión interna. La diferencia sigue siendo asombrosa. Se necesitarían varios cientos de kilogramos de baterías para igualar la energía que produce un solo tanque de gasolina. No es solo un detalle técnico, es un obstáculo fundamental. Aumentar la densidad energética de la batería no se trata solo de comodidad. Se trata de física, química y compromiso. Impulsar un mayor almacenamiento de energía a menudo implica sacrificar la seguridad, la longevidad y el coste.
Las composiciones químicas con mayor densidad energética suelen ser más volátiles, propensas al sobrecalentamiento o incluso a incendiarse en condiciones inadecuadas. Y aunque los avances experimentales acaparan titulares, la escalabilidad comercial sigue siendo un reto difícil de superar. En resumen, intentamos concentrar más potencia en el mismo espacio pequeño, y nos estamos topando con los límites de lo físicamente posible, al menos por ahora. Pero incluso si aceptamos estas limitaciones, un obstáculo mayor se vislumbra en el horizonte: la infraestructura. Para reemplazar una flota global de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, necesitaríamos una red de carga de una escala sin precedentes. Una solución rápida, fiable y disponible en todas partes, desde los densos centros urbanos hasta los rincones más tranquilos de las carreteras rurales. Hoy en día, estamos lejos de lograrlo. Según la AI, las estaciones públicas de carga rápida representan solo una fracción de todas las cargas de vehículos eléctricos a nivel mundial, y se concentran principalmente en las grandes ciudades y regiones de altos ingresos. Para los habitantes de las ciudades con garajes o acceso a estacionamiento exclusivo, cargar en casa puede ser conveniente. Pero, ¿qué pasa con los residentes de apartamentos? ¿Las familias rurales? ¿Las flotas de reparto en regiones remotas? La brecha de infraestructura te afecta la equidad, la comodidad y la fiabilidad. Construir ese tipo de infraestructura requiere miles de millones de dólares en inversión, políticas gubernamentales coordinadas y años, si no décadas, de desarrollo. Aún así, podría no igualar la fluida experiencia de repostaje que ofrece la gasolina hoy en día. Además, está la cuestión del tiempo. Incluso los cargadores rápidos más avanzados tardan entre 20 y 40 minutos en proporcionar una carga significativa a un vehículo eléctrico. Eso dista mucho de los 3 a 5 minutos que se tarda en llenar el depósito de gasolina. Para viajeros de larga distancia o familias en carretera, ese tiempo extra se acumula. El cambio psicológico necesario para aceptar los retrasos en la carga no es trivial. Para muchos conductores, la capacidad de repostar rápidamente y volver a la carretera es innegociable. Esto nos lleva a la paradoja de la practicidad. Añadir baterías más grandes para ampliar la autonomía aumenta el peso del vehículo, lo que a su vez reduce la eficiencia. Una batería típica de un vehículo eléctrico puede pesar entre 400 y 720 kilojoules, lo que equivale a casi un tercio de la masa total del vehículo en algunos casos. Este peso adicional afecta la maniobrabilidad, el frenado y el desgaste de la suspensión y los neumáticos. También consume más energía al acelerar, especialmente en tráfico con frecuentes arranques y paradas, lo que, irónicamente, acorta la autonomía que esas baterías más grandes debían extender. Y si cree que esto solo afecta al coche en sí, piense en algo más grande. Una transición masiva a los vehículos eléctricos supondría una enorme carga para las redes eléctricas nacionales, sistemas que ya están sobrecargados en muchas partes del mundo. Considere el impacto de millones de coches cargándose simultáneamente durante las horas punta. Sin mejoras importantes en la red eléctrica, los apagones podrían volverse más comunes y las tarifas eléctricas podrían dispararse. Integrar fuentes de energía renovables como la solar y la eólica puede ser útil. Sin embargo, hacerlo a gran escala presenta problemas de intermitencia. El sol no siempre brilla, ni el viento no siempre sopla. Las compañías eléctricas están empezando a experimentar con soluciones de carga inteligente, tecnologías que gestionan cuándo y cómo los vehículos eléctricos consumen energía de la red. Pero su adopción es lenta, y modernizar las redes eléctricas obsoletas en países en expansión es una tarea generacional, no una solución trimestral. Además, a los criaderos no les gusta el frío, en temperaturas bajo cero. La autonomía puede reducirse entre 20 y 40 degui y los tiempos de carga aumentan considerablemente. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas dentro de la batería se ralentizan con el frío, y se requiere energía adicional solo para calentar la batería y mantener la cabina caliente. Para los conductores en climas nórdicos, esto es más que un inconveniente, es limitante. Y a diferencia de los motores de gasolina, que generan un exceso de calor como subproducto,
Los vehículos eléctricos deben consumir la valiosa energía de la batería para mantenerse calientes, lo que reduce aún más la autonomía. En conjunto, estas son limitaciones prácticas que afectan a personas reales, viajeros, familias, camioneros y repartidores, cada uno con entornos de conducción y expectativas muy diferentes. Y es aquí donde Toyota se distingue una vez más. Verán, no es que Toyota no crea en la electrificación. Han sido pioneros desde el Prius, pero parecen reconocer una verdad simple que otros ignoran. No todas las regiones, ni todos los conductores, ni todos los casos de uso encajan en el molde universal de los vehículos eléctricos. Este punto de vista puede resultar visionario, porque si la batería no puede llevarnos al futuro por sí sola, ¿qué podrá? Bueno, esto nos adentra en las tecnologías audaces y exóticas que podrían redefinir todo lo que sabemos sobre el almacenamiento y la propulsión de energía. La búsqueda de energías alternativas. Si las baterías de iones de litio empiezan a mostrar sus límites, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué viene después del litio? Lo cierto es que la revolución de los vehículos eléctricos no puede depender, indefinidamente, de una química descubierta en la década de 1980. A medida que los ingenieros se acercan al límite de la tecnología de iones de litio, investigadores, fabricantes de automóviles y visionarios del sector energético profundizan en la próxima generación de sistemas de almacenamiento de energía y propulsión. Algunos son nombres conocidos con un potencial aún inexplorado. Otros representan nuevas direcciones radicales que podrían transformar por completo el futuro de la movilidad. Las baterías de estado sólido son, sin duda, las líderes en la carrera tras el litio. A diferencia de las baterías tradicionales de iones de litio, que utilizan electrolitos líquidos, las baterías de estado sólido los sustituyen por un material sólido, a menudo cerámica o un polímero especializado. Este cambio promete varias ventajas clave. Mayor densidad energética, carga más rápida y una seguridad considerablemente mejorada gracias a que los electrolitos sólidos no son inflamables, en teoría. Las baterías de estado sólido podrían ofrecer hasta el doble de densidad energética que los paquetes de iones de litio actuales, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de sobrecalentamiento o fuga térmica. Además, permiten un transporte de iones más rápido, lo que podría permitir una carga ultra rápida en minutos en lugar de horas. Tanto para los fabricantes de automóviles como para los consumidores, este es el santo grial. Pero, como ocurre con muchas tecnologías prometedoras, la diferencia entre el rendimiento en laboratorio y su aplicación en el mundo real es considerable. Las baterías de estado sólido presentan problemas como la formación de dendritas, que pueden provocar un cortocircuito en la batería con el tiempo. También enfrentan dificultades con la escalabilidad, el costo de fabricación y el mantenimiento del rendimiento a bajas temperaturas. A pesar de estos obstáculos, Toyota ha realizado una de las apuestas más audaces de la industria, destinando miles de millones de dólares al desarrollo y comercialización de baterías de estado sólido para finales de la década de 2020. Sin embargo, el litio no es el único elemento bajo escrutinio. Presentamos las baterías de iones de sodio, una composición química que quizá no deslumbre por su alto rendimiento, pero que podría desempeñar un papel crucial en la democratización de la energía eléctrica. El sodio es abundante, mucho más que el litio, y no requiere cadenas de suministro sensibles al medio ambiente ni políticamente inestables. Además, las baterías de iones de sodio son inherentemente más seguras y económicas de producir, lo que las hace ideales para vehículos eléctricos de bajo coste o para el almacenamiento en la red eléctrica. La desventaja: la densidad energética. Las baterías de iones de sodio actuales están entre un 20% y un 30% por detrás de las de iones de litio, lo que limita su uso en aplicaciones de largo alcance. Sin embargo, la investigación en curso está reduciendo esa brecha. Empresas importantes como CATL y Ferradion ya están implementando celdas de iones de sodio para uso comercial limitado y, a medida que la tecnología madure, podría servir como base sostenible para el transporte asequible en países en desarrollo o para vehículos de bajo kilometraje. Luego están las sorpresas.
Los conceptos radicales que, de descifrarse, podrían arrasar con todo lo que creemos saber sobre autonomía y reabastecimiento. Las baterías de metal-aire se encuentran claramente en esa categoría. Estas baterías, incluidas las de aluminio-aire, zinc-air y litio-aire, funcionan oxidando un metal con oxígeno del aire para producir electricidad. Este mecanismo les confiere densidades energéticas teóricas asombrosas, algunas incluso comparables a las de la gasolina. Por ejemplo, las baterías de aluminio-aire. En teoría, impulsar un coche durante más de 1.600 kilómetros con una sola carga. Pero aquí está el truco. No son fácilmente recargables. De hecho, la mayoría de las baterías de metal-aire son semiprimarias, lo que significa que el ánodo metálico debe reemplazarse físicamente o reciclarse después de agotarse. También enfrentan desafíos relacionados con la estabilidad de los electrodos, la interferencia de la humedad y una corta vida útil. Aún así, los avances en este campo podrían abrir las puertas a un futuro de vehículos eléctricos de ultra largo alcance, especialmente para el transporte de mercancías o la aviación, donde el peso y la densidad energética son de suma importancia. Mientras tanto, una tecnología alternativa ya se ha instalado en las carreteras: las pilas de combustible de hidrógeno. A diferencia de las baterías, que almacenan electricidad directamente, las pilas de combustible generan energía mediante una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, emitiendo únicamente vapor de agua por el tubo de escape. Los vehículos de pila de combustible pueden repostar en menos de 5 minutos, al igual que los coches de gasolina, y ofrecen una autonomía comparable a la de los motores tradicionales. ¿Suena perfecto? No del todo. El mayor desafío reside en el propio combustible. El hidrógeno es notoriamente difícil de producir de forma limpia. Hoy en día, la mayor parte del hidrógeno se deriva del gas natural mediante un proceso llamado reformado de metano con vapor, que emite CO2. El hidrógeno verde, producido mediante electricidad renovable para separar el agua, sigue siendo caro e ineficiente. Si a esto le sumamos las dificultades de almacenamiento, transporte y la falta de estaciones de servicio, comprenderemos por qué la adopción de las pilas de combustible ha sido algo lenta. Aún así, como ya mencioné, Toyota ha invertido más de 2 décadas en el hidrógeno, produciendo el Mirai, uno de los pocos vehículos de pila de combustible disponibles comercialmente. Se trata de una decisión bastante filosófica, ya que Toyota cree en un futuro con múltiples vías de desarrollo, y el hidrógeno sigue siendo una pieza clave de ese rompecabezas. O al menos lo era hasta ahora, ya que la búsqueda no termina ahí. Una perspectiva aún más intrigante reside en el amoníaco, un compuesto de nitrógeno e hidrógeno que puede servir como combustible libre de carbono. A diferencia del hidrógeno, el amoníaco es más fácil de almacenar y transportar, y ya cuenta con una infraestructura global en la cadena de suministro gracias a su uso en la producción de fertilizantes. Puede emplearse tanto en motores de combustión interna como en pilas de combustible especialmente diseñadas. Pero, una vez más, hay una trampa. El amoníaco es tóxico y corrosivo, y al quemarse en motores tradicionales, puede producir óxidos de nitrógeno dañinos y requiere un control menos riguroso. Los investigadores trabajan en métodos de combustión más limpios y en celdas de combustible de nueva generación que convierten el amoníaco directamente en electricidad sin combustión. Si se superan estos obstáculos, el amoníaco podría convertirse en un combustible limpio y de alta densidad, energética que impulse el transporte de larga distancia con una huella de carbono mínima. Y luego están los combustibles sintéticos, o e-combustibles, hidrocarburos líquidos obtenidos mediante la combinación de hidrógeno verde con dióxido de carbono capturado. Su atractivo es enorme. Los e-combustibles pueden utilizarse en motores existentes con la infraestructura existente, lo que ofrece una vía hacia la descarbonización sin necesidad de una flota de vehículos completamente nueva. Porsche, Audi y otros fabricantes de automóviles ya han comenzado a experimentar con plantas piloto para producir combustibles sintéticos, aunque a un alto coste. El proceso consume mucha energía y actualmente es antieconómico,
Pero a medida que la electricidad renovable se abarata y se vuelve más abundante, los e-combustibles podrían convertirse en una tecnología puente viable, especialmente para sectores como la aviación y el transporte marítimo, donde la electrificación supone un reto. Entonces, ¿dónde deja esto a Toyota? Justo en el centro de la tormenta. Su negativa a apostar a fondo por los vehículos eléctricos no se debe a una resistencia al cambio. Se trata de reconocer la complejidad. En lugar de apostar por una sola tecnología, Toyota ha creado una cartera que abarca híbridos enchufables, pilas de combustible de hidrógeno, combustibles sintéticos y, ahora, baterías de estado sólido. Su enfoque dice algo con claridad. El futuro del transporte limpio no será monolítico, ya que cada región tiene necesidades diferentes. Cada vehículo cumple funciones diferentes y ninguna solución, ni siquiera el mejor vehículo eléctrico, puede satisfacer todas las demandas por sí sola. Las carreteras divergentes. Piénsenlo. Algunos gobiernos están imponiendo un futuro totalmente eléctrico. Otros están adoptando un camino más lento y diversificado. La Unión Europea, por ejemplo, ha propuesto la prohibición de facto de los nuevos vehículos con motor de combustión interna para 2035. Y países como Noruega y los Países Bajos aspiran a plazos aún más cortos. En países como Suecia y Alemania, los vehículos eléctricos de batería ya representan una parte significativa de las ventas de automóviles nuevos. Fabricantes como Volkswagen, Renault y Mercedes-Benz han respondido adaptando sus planes de acción en consecuencia. VW, por ejemplo, planea eliminar gradualmente las ventas de motores de combustión interna en Europa para principios de la década de 2030. Para estas marcas, el clima político y de consumo en Europa deja poco margen para cubrir sus gastos en vehículos eléctricos o, de lo contrario, la crisis. Sin embargo, mientras Europa pisa a fondo el acelerador eléctrico, Estados Unidos apenas frena. Los créditos fiscales federales y las iniciativas estatales, especialmente en California, están impulsando las ventas de vehículos eléctricos, pero su adopción es desigual. En las regiones rurales y de Centroamérica, los vehículos eléctricos siguen siendo un producto de nicho, limitados por las deficiencias en la infraestructura de carga e incluso por el escepticismo cultural. Por eso, fabricantes de automóviles como Ford y GM invierten en vehículos eléctricos, pero aún optan por camionetas e híbridos. El mercado estadounidense está más polarizado, lo que implica mayor flexibilidad, por ahora. Luego está China, un mercado que avanza más rápido que cualquier otro, pero con sus propios términos, con el respaldo de una sólida política gubernamental, generosos subsidios y una intensa competencia interna. China se ha convertido en el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos. Empresas como BYD, NIO y XPeng están innovando, lanzando nuevos modelos a un ritmo récord. Sin embargo, aunque China parece apostar a fondo por la electrificación, su enfoque también es pragmático. El gobierno no ha prohibido por completo los vehículos de combustión interna. En cambio, está creando un ecosistema competitivo donde triunfa la mejor tecnología, ya sea eléctrica, híbrida, de hidrógeno o cualquier otra. Este modelo dinámico y respaldado por el gobierno otorga a los fabricantes de automóviles chinos una ventaja única, especialmente en mercados emergentes, donde el costo es un factor más importante que las emisiones. Y hablando de mercados emergentes, aquí reside la variable más importante de toda la ecuación. En regiones como India, África y partes del sudeste asiático, la infraestructura para vehículos eléctricos aún es incipiente. Las redes eléctricas son frágiles, las estaciones de carga son escasas y la asequibilidad es una preocupación primordial. En este contexto, los híbridos, los biocombustibles y los vehículos de combustión interna eficientes siguen siendo más prácticos que los totalmente eléctricos. Aquí es donde la estrategia de Toyota de talla única cobra sentido. De hecho, aunque sus vehículos no siempre acaparen titulares, dominan discretamente las ventas en diversas regiones. Sin embargo, ahora parece que los fabricantes de automóviles deben tomar una decisión:
apostar más por la electrificación o diversificarse para sobrevivir. Y justo cuando la brecha ya no podía ser más pronunciada, Toyota presentó algo que podría cambiar las reglas del juego por completo. La solución limpia. Según informes provenientes del círculo más cercano de Toyota, algo extraordinario está en marcha, algo que podría reescribir el futuro del transporte. Al parecer, Koji Sato acaba de reunir a sus principales ingenieros, ejecutivos y desarrolladores senior para una reunión de alto nivel en la sede de la compañía. Según fuentes presentes, el director ejecutivo de Toyota dijo primero: "Nuestro nuevo motor acabará con los coches eléctricos", y luego señaló a los hombres que estaban detrás de él y continuó: "He pasado bastante tiempo con estos hombres extraordinarios durante los últimos 2 años, pero no estábamos precisamente de fiesta. Hemos estado creando un prototipo que ahora ven en esta plataforma. Esto, amigos míos, esto es el futuro mismo". Luego reveló lo que algunos llaman el desarrollo energético más radical, desde el propio motor de combustión interna, un motor que utiliza agua como combustible. ¿Cómo funciona? Fuentes internas sugieren que el equipo de ingeniería de Toyota ha estado desarrollando discretamente un sistema que extrae hidrógeno del agua a demanda mediante un proceso de electrólisis de estado sólido, posiblemente de alta eficiencia. A diferencia de los vehículos tradicionales de pila de combustible de hidrógeno, que requieren pesados tanques de hidrógeno a alta presión, este sistema descompondría el agua en hidrógeno y oxígeno en tiempo real, lo que significa que no se requiere reabastecimiento externo, solo un suministro regular de agua. Algunos sugieren que se están utilizando ignición de plasma o materiales nanocatalizadores avanzados para iniciar y mantener la reacción con una fracción de la energía requerida anteriormente. El avance también podría incluir nuevas membranas cerámicas o basadas en grafeno que aumentan drásticamente la eficiencia de la extracción de hidrógeno sin altas temperaturas ni metales preciosos. Este enfoque elimina la necesidad de baterías de iones de litio, evita los cuellos de botella geopolíticos de las tierras raras y deja obsoleta la infraestructura tradicional del hidrógeno. Es portátil, limpio y escalable, lo que podría fácilmente traducirse en la desaparición de vehículos eléctricos o prácticamente cualquier otro tipo de coche en el futuro. En definitiva, seamos sinceros, ¿no conducirías un coche que solo necesitara agua? Cuéntanoslo en los comentarios.